Sí, el módulo establece la entrega el 20 de este mes, el 20 del 10 del 21, lo cual nos dejaría a nosotros un margen como para un módulo más, ¿no? Ya donde enlacemos la ilustración con el romanticismo. Es decir, pasemos de el paradigma de la instrucción pública condorcetiano, la formación de los estados modernos, de los estados-naciones, y entremos ya al romanticismo y al siglo XIX. Con la esperanza, no sé si ustedes tienen un calendario de la facultad. ¿Tenés, Susi? De que nos alcance un módulo al menos del siglo XIX hasta los primeros días de noviembre. No te escucho porque creo que tiene tu... Parece que es tu micrófono porque estás como Bueno, activa. ahora sí, ya saco. Ahora sí. Sí, el 12 de noviembre es la finalización del segundo cuatrimestre. Ah, El perfecto. 12 de noviembre. Entonces nos va a quedar justo para que nosotros trabajemos los dos módulos del siglo XIX, todo lo que es romanticismo y sistemas educativos públicos y la creación de los estados-naciones. Lo digamos al revés, la creación de los estados-naciones y sistemas educativos públicos. Así que estaríamos ahí. Bien. Ya son las 11, en 3 minutos comenzaríamos la clase. No, es que está bien, decís vos el 12, Susi, ¿no? El 12 se cierra 12, formalmente el cursado sí. del año. Y a partir de la semana siguiente van a ser el primer llamado de exámenes. Miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de noviembre. Esa es la primera mesa de examen. Entonces, ¿para cuándo podríamos, tenés el calendario que avanza hacia el segundo llamado de noviembre o de diciembre? Hay 2 llamados nada más en diciembre. Bueno, el segundo llamado es el segundo llamado de diciembre, no, hay 3. Es miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de diciembre. O sea, el de noviembre, ¿cuándo me has dicho que es? El 17. Pero estamos todos locos, estamos metiendo exámenes cada 13 días. ¿Qué le pasa? Sí. ¿Qué le pasan a los chicos? El 17 de diciembre, después una mesa de consulta que puede ser para los exámenes parciales o integradores, si es que las cátedras los deciden, puede ser de la semana del 22 de noviembre. Pero luego el segundo llamado es el 1 de diciembre. Hay una semana de por medio nada más, sin exámenes. Y el tercero pasa para el 15 de diciembre. 15, 16 y 17. O sea que hay que rendir con el pan dulce y la sidra en el... Más o menos. Entonces nosotros, como siempre, podríamos pensar en que el examen integrador final lo podríamos hacer como hacemos siempre, entre la tercera y la cuarta mesa, tipo 9, 10 de diciembre. Así es. 9, 10 de diciembre. O martes 7. Porque el 8, que cae miércoles, es feriado. Es el día de la Virgen del Valle. Entonces puede ser el martes 7,
jueves 9 o viernes 10. Bueno, tenemos que ver el tema, no vamos a hacer como han hecho con el fútbol, vamos a ver el tema de los aforos y el tema de las burbujas, para en Perfecto. una de esas, como habíamos dicho, pensar en un examen integrador presencial en la medida de lo posible, con la opción de que ese mismo día, ¿no es cierto?, tengamos la posibilidad de que sea en una modalidad mixta. O sea, al mismo tiempo que es presencial, podemos establecer una reunión por Meet o por Zoom, o con la plataforma de la facultad, ya vemos, para que sea y que tenga la misma técnica de los otros años, que el trabajo esta vez va a ser la lectura, ¿no es cierto?, del abstract de los informes que produzcan los módulos relativos al siglo XIX, porque es la forma en que nosotros acomodaríamos para que el siglo XIX también tenga dos módulos de trámite y que sobre ese tema verse el segundo, digamos, trabajo final, que sería el que expondrían en el examen. Pero bueno, veamos qué pasa con el aforo y no hagamos lo que han hecho en la cancha de Atlético, que tenían que entrar 5.000, han entrado 25.000. Ya tenemos todo ¿cómo se llama? Un despegue de contagios acá en el barrio, que Dios mío. He visto muchos hinchas de Boca con los ojos hinchados, con falta de respiración, con asfixia. Digo, no, ha sido muy duro. No hay antídoto contra eso. Pero bueno. Bien. Vamos a comenzar entonces la clase siendo las 11:47. Ya estamos grabando, ¿no, Manuel? Bien. Entonces, bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la clase. Y en primer lugar, ya saben que la clase teórica es mal llamada clase teórica, ¿no es cierto? Esta entrega expositiva es nada más y nada menos que una suerte de marco teórico y una suerte de anticipación y análisis conceptual, análisis histórico, análisis político, análisis pedagógico del contenido, concretamente de los módulos, ¿no es cierto? Los módulos están sustentados más allá de los textos, más allá de los videos, más allá de los PowerPoint, más allá de las películas de ficción, están fuertemente sustentados en las clases teóricas. Por eso el fracaso del primer examen que pasó, que nunca entendieron que era comparar la unidad 2 con la unidad 1, ¿no? El pasado con el presente. En eso hubo mucha resistencia, mucha imposibilidad. No entendían que la conclusión no era opinar, bueno, a mí me parece que en la actualidad la educación manual no. Había que ir al módulo 1, indagar todas las cuestiones relativas a esos temas y elaborar una conclusión fundada sobre los mismos. Bueno, esa extrapolación del pasado al presente o viceversa, del presente al pasado, es una cosa que a nosotros nos ha servido como una sonda evaluativa para saber cómo es el proceso de aprender de ustedes, pero algo que ya sospechábamos, porque nosotros lo hemos vivido, cómo es la formación en el nivel medio, que es desastrosa, obviamente, que provee pocas competencias, mucha información, pero pocas competencias, pocas cualidades, y sobre todo no provee las cualidades de relacionar, de establecer analogías, ¿no? De establecer análisis de contexto, de establecer la dialéctica del proceso histórico, que todo pasado es presente y todo presente está fuertemente identificado con el pasado, y que cada proceso en sí lleva su propia negación histórica, ¿no? El neoliberalismo lleva en su vientre su propia negación histórica, que está dada incluso por la propia pandemia, que ya no soporta no solo un sistema económico, sino un sistema de vida que los seres humanos estamos imponiendo sobre el planeta a partir de su devastación, a partir, ¿no es cierto?, de su agresión, a partir de su explotación de manera salvaje. Entonces, ¿no? Los seres vivos también se defienden, y los virus son seres vivos.
¿no? Esa es otra mirada que no es epistemológica desde el punto de vista de las ciencias duras, pero que es interesante desde el punto de vista de una epistemología conservacionista, de una epistemología ecológica y de una epistemología crítica, porque hasta acá siempre se considera que la epistemología está asociada a la idea del conocimiento positivista, acumulativo, descriptivo, cientificista, ¿no es cierto? Hay que comprobar las teorías, todo. Y acá estamos hablando de un conocimiento cuya mirada es desde un idealismo dialéctico, sociocrítico, fuertemente imbuido de humanidad, de subjetividad y de connotaciones que van más allá de esa objetividad, ¿no es cierto?, del racionalismo y el cientificismo positivista, y que en muchos casos solamente tiene una mirada sanitaria o una mirada médica o una mirada vinculada solamente a la salud del enfermo. La salud es un concepto mucho más amplio, tiene que ver con la salud planetaria, la salud de los habitantes, el buen vivir, el acceso, ¿no es cierto?, a bienes y servicios, el acceso a calidad de vida, el acceso a todo lo que es un mundo vivible mejor, y al no tener todas estas cosas, ¿cierto?, ese mundo desangrado se defiende. Y esto ya no es brujería, ya no es idealismo. Cada vez se constata más que sí. No se hace algo con el planeta, las pestes van a seguir apareciendo y van a ser cada vez peores, ¿no? Por eso toda esa mentira que es la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, los protocolos que se reúnen por el calentamiento global, todo eso, mientras no se ataquen los fundamentos del capitalismo salvaje, pueden hacer todas las declaraciones del mundo, que el protocolo de Kioto, que esto. En se han reunido los jóvenes ahí en Milán, los jóvenes ecologistas, a plantear un montón de cosas. ¿Y qué le han dicho los grandes capitales? Le han hecho pito catalán. No vamos a dejar de explotar petróleo, no vamos a dejar de saquear, ¿no es cierto?, los continentes, no vamos a dejar de contaminar los mares porque es la esencia de su riqueza y de su poder. Entonces, para cambiar eso, para cambiar el mundo, hay que cambiar un régimen económico, un régimen político, y entonces todo lo que es ¿no?, de la limpieza del ambiente y los discursos de los ambientalistas no es nada más que cháchara, chasquibún, diríamos. Por eso los jóvenes que se han reunido ahí le han dicho, pasemos de las palabras a los actos. A ver, firmemos un protocolo y que las potencias dejen, por ejemplo, de fabricar armas atómicas que contaminan el ambiente, porque el uranio es uno de los minerales más profundamente contaminantes del ambiente. Está bien, defendamos el ambiente, pero que el Reino Unido deje de agredir el mar epicontinental argentino y todo el área de la exclusión de las Islas Malvinas, nosotros practicando a modo de exterminio la pesca de la corvina, la pesca de la merluza, dejando nuestro mar, ¿no es cierto?, sin nada, y nosotros mirando de la tribuna porque somos y estamos educados para desconocer nuestra realidad, para no estudiar lo significativo, para no estudiar el futuro, para no saber lo que es nuestro, y para recitar boludeces, ¿no es cierto?, en todas partes. Y lamentablemente nuestra universidad pública es una de esas, donde todavía en esta facultad se sigue estudiando a los griegos y no se estudia a los incas, que nos dieron una lección de ecología. Pero bueno, estamos ahí. Bien, después de esta introducción nosotros vamos a ver uno de los grandes problemas que originó esto que estamos nosotros viviendo hoy, 3 siglos más tarde, que es el advenimiento del capitalismo industrial, que es el advenimiento de las grandes revoluciones burguesas del siglo XVIII, donde una de las que se destaca en primer lugar, y vamos a hacer un breve relevamiento de las 3 un poquito más detallado, un poquito más profundo y un poquito más argumentado, para que eso nos lleve al discurso de la Ilustración. Pero ya no al discurso de la Ilustración a partir de sus grandes preceptos, de sus grandes, ¿no es cierto?, enunciados utópicos de cambio, de criticidad, de retorno a la naturaleza, sino al discurso ilustrado como pedagogía social. Es decir, como la pedagogía que el discurso del capitalismo industrial, que el discurso
de ese capitalismo mercantil que en un fuerte proceso de acumulación primaria del capital dinero se va a transformar en capital industrial o en capitalismo industrial, va a generar sobre la sociedad un nuevo proceso de disciplinamiento social, una nueva forma de convivir por parte de los seres humanos a partir de la presencia de un nuevo modo de trabajar, de producir, de dormir, de comer y de incorporar a nuestro universo simbólico nuevas relaciones sociales de producción y trabajo. A partir de cambiar antropológicamente la condición, en el caso de la Europa noroestina, de sus poblaciones, de sus grupos humanos tradicionales y ancestrales, como por ejemplo, cómo el siervo de la gleba va mutando en artesano mercantil para transformarse en proletario hacinado, ¿cierto?, en los grandes barrios obreros, en las grandes villas obreras, en las villas de emergencias obreras, en esos grandes galpones que crecen alrededor de ese fenómeno que es la urbanización del siglo XVIII, construyendo los barrios de la plebe, los barrios de la gente baja. Y aquel viejo, ¿no es cierto?, siervo de la gleba va a ir mutando en obrero industrial, en proletario industrial, porque la única fortuna que tiene, el único bien que tiene, la única riqueza que tiene, es su prole, es su mujer y sus hijos. Por eso se llama proletario. Y es el que va a hacer con su sangre, ¿no es cierto?, con sus tendones, con sus músculos y con la alienación de su cabeza, el motor humano del desarrollo del capitalismo industrial. A partir, como les decía, de un fuerte proceso de acumulación del capital dinero, también llamado acumulación capitalista primaria, dado por todo un proceso cuyo escenario es la modernidad que nosotros hemos visto y que se llama el proceso de continuo drenaje de divisa, de capital en metales preciosos, de capital, ¿no es cierto?, en alimentos, de capital en posesión y explotación de las tierras de ese mundo lejano y que generaron enormes dividendos, enormes beneficios, y si a eso le asociamos la comercialización de seres humanos a través de la esclavitud y la explotación hasta la muerte, ¿no es cierto?, o hasta el desamparo infinito, o hasta las privaciones más atroces de esas poblaciones que fueron extrañadas violenta y dolorosamente de sus lugares de origen, como fueron los negros de Mozambique, los negros de Zanzíbar, los negros de todo lo que se llamó el sistema esclavista, que prodigó, ¿no es cierto?, de mano de obra barata a todo ese mundo, en particular a América Latina, donde las razas originarias se habían extinguido después de 200 años de una enorme explotación, de una dolorosa, ¿no es cierto?, expoliación que terminó prácticamente, ¿no?, impidiendo y reduciendo a un grado de negatividad de la tasa de reproducción de las poblaciones originarias. Entonces, nosotros vamos a ver cómo la historia del capitalismo tiene mucho que ver con las revoluciones burguesas, en primer lugar porque cuando nosotros analizamos el surgimiento del capitalismo industrial, decimos proviene del capitalismo mercantil. Pero si decimos eso y no explicamos qué significa, no estamos aportando nada. Y lo primero que hay que decir es que el capitalismo mercantil arrojó, generó un proceso de acumulación de 300 años de algo que se llama capital dinero o capital activo. Lo digamos de otra manera, las revoluciones burguesas y mucho más todavía la revolución industrial inglesa no surgieron de la nada. Surgieron del continuo drenaje de divisas, tanto en metálico, capital dinero, oro, plata, piedras preciosas,
tanto, ¿no es cierto?, en recursos alimenticios, tanto en todo lo que es la fuerza de trabajo humana que se dispuso, que se impuso y que se explotó para que se puedan extraer no solo lo que la minería extractiva durante el siglo XV, XVI y XVII generó en América Latina y el tercer mundo, sino todo lo que se llamó la economía de la hacienda y de la encomienda. Toda la riqueza en madera, toda la riqueza en alimentos, toda la riqueza en granos. Entonces, ese capital dinero además estuvo formado por todo un capital activo que sentó las bases, en primer lugar, de la primera revolución industrial, de la primera revolución burguesa. Acuérdense el libro de Hobsbawm, Eric Hobsbawm, Las revoluciones burguesas. Está editado por Sykes Barral, ¿no es cierto? Es del año 1973 y ese libro hay que leerlo, está en la bibliografía nuestra. Y él da cuenta, ¿no? Escribe, describe este proceso donde una vez más no somos nosotros los que le debemos al primer mundo, sino el primer mundo es el que nos deberá eternamente a nosotros, a nuestra riqueza, a nuestra sangre, a nuestra explotación, a nuestro endeudamiento. Continuum, ¿no? Línea de acción histórica que se mantiene al presente. Seguimos siendo países deudores, seguimos renegando con el Fondo Monetario Internacional, porque la estrategia es esa. No es que paguemos, la idea es que no paguemos nunca. La idea es que seamos eternamente deudores, y el gran secreto de la colonización cultural es hacernos ver que ellos son los avanzados, los adelantados, los mejores, las sociedades superiores y nosotros las atrasadas. Cuando en realidad, si no fuera por nosotros, la desdentada Europa no sería nada. Si no fuera por todo lo que nos robaron durante 300 años, nos succionaron, nos vampirizaron a lo largo de 300 años, Europa y Estados Unidos no sería nada. Los ricos somos nosotros y seguimos siendo inmensamente ricos. Por eso tenemos que ser deudores. ¿Saben cómo se llama todo este discurso que les estoy diciendo, chicos? Se llama pensamiento crítico. No es criticar, es no creer lo que nos imponen como discurso dominante desde hace 300 años, cuando nos hablan que somos los atrasados, los subdesarrollados, no somos los vagos, no somos las razas inferiores del mundo frente a la superioridad de la raza blanca europea, cuando la riqueza sigue en nosotros. América Latina sigue siendo un continente enormemente rico, estratégicamente rico. Sus recursos naturales nos sitúan en el siglo XXI con una enorme riqueza, no solo vegetal, no solo mineral, sino poblacional. Tenemos un mundo joven, pero claro, el secreto está en que en la colonización cultural nos hagan aparecer siempre como atrasados, un escalón abajo, inferiores, mestizos, ¿no es cierto?, negritos, planeros, choripaneros y todo ese tema. Y, ¿no es cierto?, por supuesto, rendirle culto a la raza blanca, a la raza superior, sobre todo si es de procedencia anglosajona. Entonces la historia, chicos, no solo se estudia para aprender los versitos librescos, sino para comprender el mundo. Y acá estamos en presencia de Freire. No se aprende a leer, decía él, para dominar el alfabeto. Se aprende a leer para comprender el mundo. Bueno, nosotros estudiamos la historia, y en el caso de esta cátedra, estudiamos la historia de la educación no solo para aprender el proceso educativo a lo largo del tiempo, sino lo que significa ese proceso educativo. Porque no es vacío, no es hueco, está cargado de ideología, de subjetividad, de pensamiento, de disputa, de confrontaciones.
y sobre todo de interpretaciones de la realidad. A través de la educación como variable superestructural de estos procesos que estoy explicando, que son económicos, sociales y que se producen en la base material de la sociedad, la educación, decía, como discurso superestructural, es el reflejo claro de lo que acontece en este marco de relaciones de fuerza, en este marco de relaciones de producción, en este marco de relaciones de trabajo. Y si no, ¿qué fue Locke? ¿Qué fue Locke con la educación del gentleman, con la educación del caballero, con la educación del burgués gentilhombre? ¿Cuál era la clase que tenía que estar educada? ¿Y cuál clase no tenía que estar educada formalmente, sino educada socialmente? Y ahí es donde aparecen estas dos connotaciones entre educación e instrucción. La instrucción formalizada, la instrucción de los saberes altamente especializados, de las profesiones, de las cualificaciones, de la academia, según Locke, que era para las clases esenciales. La educación manual, ¿no es cierto? La educación esa que contaba en su teogonía Hesíodo, estaba reservada, esa educación aparentemente vacía, esa educación del homo faber, esa educación del sujeto que no piensa, sino que actúa, y actúa en función de un duro conductismo donde simplemente trabaja, come y duerme, trabaja, come y duerme. Esa educación está reservada para las clases populares, para la work class, como decían los ingleses. Y lo siguen diciendo y lo siguen sosteniendo. No necesitan educación intelectual los trabajadores, porque no realizan tareas intelectuales, porque su hacer no es un hacer intelectual, aunque, como decía Antonio Gramsci, todos somos intelectuales, porque hasta el trabajo más bruto, el trabajo más automatizante, el trabajo más embrutecedor, ¿no es cierto? Eso que se llama el condicionamiento reflejo a tal punto de transformarse en un estereotipo dinámico, que es la conducta deseada automatizada, requiere de la mentalidad y de la utilización tanto de la sustancia blanca como de la sustancia gris de cualquier ser humano. Sin embargo, en la sociedad nosotros nos hemos dedicado a separar, a escindir, ¿no?, el trabajo manual del trabajo intelectual, cuando es una realidad indisoluble. A todos los profesores universitarios, como hago yo, les tiene que venir bien lavar los platos, cocinar, limpiar la casa, rendirle culto al trabajo manual, porque eso nos hace seres dignos, no ratones de biblioteca, y porque eso nos hace solidarios, y porque eso nos hace comprender el sufrimiento del otro. Y no nos encierra en un castillo de cristal donde creemos que el otro está para servirnos a nosotros, porque nosotros pensamos y el otro ejecuta. ¿No es cierto? El trabajo manual dignifica al ser humano, del mismo modo que el trabajo intelectual, bien elaborado, bien hecho, con constancia, con formación, con disciplina, también lo vuelve al ser humano, ¿no es cierto?, lo dignifica al ser humano, salvo cuando el ser humano se la cree y cree que porque es intelectual está un escalón más arriba de los seres humanos comunes. Entonces se vuelve un pelotudo, un soberbio, o una soberbia porque cree de que tiene una distinción prendida en el ojal que en realidad no existe. La mejor distinción en el ojal de cada uno, chicos y chicas, es la sencillez. Y es lo que uno hace y no sale, ¿no es cierto?, como una gallina a cacarear. No sé si se entiende. Cuando desde esta cátedra proponemos, o tratamos, o procuramos hacer esto, para que veamos que el conocimiento es algo, antes que nada, esencialmente humano, solidario, horizontal, transversal,
que tiene que dignificar a todos los seres humanos por igual, y cuando digo conocimiento hablo de conocimiento manual y conocimiento intelectual. Entonces, volviendo a nuestro tema, la primera cuestión que debemos comprender nosotros es que estamos en una transición donde hubo un fuerte proceso de acumulación, de traslado, de drenaje, de vampirización de la riqueza del mundo central a determinados lugares del mundo periférico, a determinados lugares del mundo central, sobre todo esa Europa que hemos caracterizado como la Europa noroestina. Ahí se van a ir a depositar, en manos de esos banqueros, en manos de esas monarquías, en manos de esos burgueses, va a ir a depositarse lo mejor de todo el flujo de capital, dinero, de capital en piedras preciosas, de capital en recursos materiales estratégicos, que va a significar 300 años de vampirización de nuestra riqueza en el mundo periférico. Y fíjense lo que dice, ¿no? Crouzet, un historiador francés muy interesante, ¿no? En su libro, ¿no? Dice Crouzet, ya vamos a citarlo a Crouzet. Se ha evaluado, dice, en más de 500 millones de pesos oros las exportaciones totales de oro y dinero de América Latina entre 1503 y 1660. La banda de ladrones y asesinos que operaba en Indonesia bajo el sello de la Compañía de Indias Orientales arrebata 600 millones de florines oro en el periodo 1650-1780. En el siglo XVIII, Francia atesora alrededor de 500 millones de libras oro francesa como producto de la trata de negros. Los esclavos de las Indias Occidentales británicas proporcionan a la rubia Albión es Gran Bretaña, entre 300 y 400 millones de libras oro. Entre 1750 y 1800, escenario de la Revolución Industrial Inglesa, el saqueo inglés a la India le reporta al imperio 250 millones de libras oro. O sea, este conjunto, dice Crouzet, es más que el total del capital de las empresas europeas industriales movidas por fuerza de vapor que existían hacia 1800 en todo el continente. Lo digamos de otra manera, ¿de dónde salió el capital dinero para que se produzca el standing grow up del desarrollo industrial en el noroeste de Europa? Del mundo periférico, de la trata de negros, ¿no? De la exacción de riqueza. Pero ese capital financiero, dice Crouzet en su libro La época contemporánea, ¿no? Está editado por Editorial Real en Madrid y su primera edición es de 1964, dice Crouzet, pero ese capital financiero no se había acumulado de la nada. Su génesis se remontaba a la gran cantidad de riqueza proveniente de los países periféricos que alimentaba la opulencia y la noción de progreso indefinido de la gran Europa de finales de siglo. Esta corriente de capitales coloniales hacia las metrópolis había sido decisiva para la acumulación del capital dinero y del capital comercial que desde 1500 a 1750 sentó las bases de la primera revolución industrial en Inglaterra. El saqueo ilimitado al mundo colonial le permitió acumular una masa fabulosa de capital amasado a lodo y sangre. Este flujo de capitales hacia las metrópolis, en este flujo de capitales hacia las metrópolis, puede detectarse el origen del capital comercial y del capital dinero, también llamado capital activo, generadores del capital industrial y que posteriormente dio lugar al nacimiento de la segunda revolución industrial y del gran capital financiero a fines del siglo XIX,
expresión decimonónica de la era del imperialismo. Entonces, antes de que nosotros tengamos la visión romántica, la visión romantizada de la revolución industrial, nosotros tenemos la obligación de decir de dónde salió la riqueza o el capital generador de este salto de desarrollo productivo. Si no lo decimos, estamos haciendo historia boba. Historia, ¿no es cierto?, leve, tibia, sin datos, sin crítica, sin profundidad conceptual, sin explicar los fenómenos contextuales y donde una vez más nosotros somos los protagonistas que servimos para aportar la riqueza, pero no para disfrutarla. Entonces, esta primera cuestión es fundamental para explicar entonces por qué, ¿no es cierto?, cuando nosotros hablamos de revolución industrial, decimos que, porque esto está en el PowerPoint, y si nosotros no lo decimos, es como que no se entiende. No se entiende qué es lo que estamos diciendo cuando decimos, por ejemplo, dice, la revolución industrial se desarrolla entre 1700 y 1830, sobre todo en Inglaterra y en los Países Bajos. Sí, Inglaterra, toda la Francia normanda, ¿no es cierto? La Francia normanda es la Francia que es la región vinculada al Canal de la Mancha, pues no se olviden ustedes que hay una Francia central y hay una Francia mediterránea, que curiosamente es la Francia más atrasada, mientras que la Francia más desarrollada es la Francia del norte. Lo mismo pasa en Italia, la Italia del norte es la Italia más desarrollada, y a su vez la Italia del sur, la Italia norafricana, la Italia mestiza, ¿no es cierto?, y mestizada con árabes y con judíos, ¿no es cierto?, con todo lo que es el mundo norafricano, es la Italia atrasada. Y lo mismo pasa en la Britania del sur, que es la Britania sajona o anglosajona, no es lo mismo que la Britania escocesa, que es el mundo atrasado, es el mundo que sigue luchando, que sigue queriéndose separar, que no comparte la visión de sus, ¿no es cierto?, dominadores históricos. Vean la película esta, ¿no?, Corazón Valiente, lo que significó para los escoceses someterse, ¿no es cierto?, a los designios de la Britania, de los anglosajones. Y después el PowerPoint dice en su segundo párrafo, su fundamento económico radica, dice, en el proceso de acumulación primaria de capital dinero. Si ustedes miran ese PowerPoint y leen eso que está señalado en rojo, y eso no se explica en una clase, quedan en babia, porque es una frase hecha. Proceso de acumulación primaria del capital dinero, dice, generado por el saqueo colonial y la trata de esclavos. Si nosotros no explicamos eso, no entendemos por qué en ese lugar de Europa y no en otro, y en esos pueblos y no en otros, los pueblos bávaros, ¿no es cierto?, los pueblos teutones de toda la zona de la Silesia, de la Pomerania, ¿no es cierto?, de la Prusia, de toda la zona del Báltico, los pueblos escandinavos, los pueblos anglos, ¿no es cierto?, sajones, de la Britania, los pueblos normandos, toda esa zona, la zona de Flandes, ¿no es cierto?, que es la actual Bélgica, o la zona de los Países Bajos, que es Holanda. ¿Por qué se radicó ahí el proceso de desarrollo industrial? Y hay otro segundo momento. Ese flujo de capitales que provenía del mundo colonial, donde América Latina va a aportar muchísimo, ¿por qué no fue a España? ¿Por qué no fue al sur de Francia? ¿Por qué no fue a Portugal? ¿Por qué no fue a la Italia vaticana? ¿Por qué no fue a ese mundo de la Europa que hoy es el mundo de la Europa atrasada? De la Europa de las tierras calientes, como sabía decirle irónicamente Marx, ¿no es cierto? Es la Europa atrasada. La historia de esa Europa de gente indolente que habita, ¿no?, la Europa caliente, ¿no?, la Europa del norte, la Europa fría, la Europa de los burgueses, trabajadores, los banqueros.
¿no? Bueno, porque hay otra cuestión muy importante. ¿A dónde fue el flujo de ese capital dinero? A la panza de los banqueros alemanes, a la panza de los banqueros ingleses, a la panza de los banqueros, ¿no es cierto?, escandinavos, que reprodujeron e invirtieron ese capital para la transformación productiva que se denominó revolución industrial. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras las monarquías absolutas dilapidaban esa riqueza en guerras religiosas, el caso, ¿no es cierto?, de los Habsburgo españoles, Carlos V y Felipe II, un siglo luchando en las guerras religiosas, poniendo miles de plata en oro para crear ejércitos, para imponer el catolicismo frente al protestantismo, mientras los otros, los protestantes, en vez de invertir en guerras religiosas, invertían en maquinarias. Esa es la gran diferencia de mentalidad. Y esa es la razón por qué ese flujo de dinero se acumula en un sector de Europa. Yo no me canso de citarlo, y esta va a ser la 11ª vez que lo cito, a un economista que a mí me abrió la cabeza cuando lo leí, que es un economista renacentista. Valentín Vázquez Colmeiro es un economista del siglo XVII, y él explica esto. Él dice, ¿no?, ¿por qué Europa, Francia, por qué Inglaterra son ricos y la España es pobre? ¿Por qué la España se salteó el siglo de las luces? ¿Por qué él es un economista del siglo XVII? ¿Por qué dice Europa, España, la del siglo de oro, español, ilustrado, en literatura, es la Europa, que es la España de la corte de los milagros, de los mendigos con las enormes barbas que hay que cortarle, con un pueblo que tiene 2 millones de mendigos sobre una población de 4 millones de habitantes, donde hay 500.000 monjas y 500.000 curas, y 2 millones de pobres, en un país donde no se trabaja y no se produce, porque Felipe II hizo cerrar las minas de la Cantabria, porque hizo cerrar los telares. Total, todo lo producía en condición de servidumbre y en condición de mano de obra esclava los indios de la América. Y entonces me vienen a decir a mí, con Sarmiento a la cabeza, que los pueblos europeos son guapos. No, fueron parásitos sociales. Las monarquías y las aristocracias europeas del sur europeo fueron clases totalmente parasitarias. ¿Y dónde fue ese dinero? Bueno, Valentín Vázquez Colmeiro lo dice. Fue, dice, y utiliza la metáfora del estómago. El estómago de Europa, dice, fue Alemania, fue Inglaterra, fue Francia. Y el garguero, dice, la garganta, la boca de Europa, eso que lo saboreaban, pero no lo digerían al dinero, era España, Portugal y todo eso, esas naciones no industrializadas que recibían el oro y la plata proveniente de América, pero como eran sociedades parasitarias y que no desarrollaron relaciones sociales de producción y trabajo, compraban con ese dinero la tecnología que ya empezaban a producir los alemanes, los ingleses, los franceses, los suizos, los holandeses. Entonces él utiliza la metáfora. Dice, mientras España, Portugal, el sur de Italia, ¿no?, la Roma apostólica, católica apostólica, dice, eran el garguero de Europa, el estómago de Europa eran los banqueros alemanes como los Fugger, que eran los prestamistas por excelencia de los Habsburgos. Y ese dinero, ese capital dinero, lo reprodujeron invirtiéndolo en máquinas, invirtiéndolos en producción, en tecnología, y creando procesos de urbanización forzada para generar el simiente de la nueva mano de obra, del nuevo sujeto social que va a ser uno de los protagonistas fundamentales de esta explosión productiva, de este, como dice Hobson, standing grow up de la producción. Por eso se llama revolución industrial, que va a ser ese sujeto que es el proletario, ese obrero
ese antiguo campesino, esa persona despojada de sus tierras, obligada a migrar de manera coactiva de sus lugares de trabajo para radicarse en las villas, en los barrios populares, ¿no es cierto?, en los grandes galpones de las ciudades industriales, que en el caso de Inglaterra fueron, ¿no es cierto?, ya sabemos, Manchester, Liverpool, ¿no?, todas las ciudades que hoy son equipos de fútbol y que nosotros los miramos por la televisión, ¿no?, y creemos que no existen, que existen porque son equipos de fútbol. No, existen porque fueron grandes centros fabriles, donde los equipos de fútbol fueron nada más que el entretenimiento del sábado inglés. Entonces, primera cuestión, las revoluciones burguesas, y en particular la revolución industrial inglesa, tiene que ver con esto. ¿De dónde salió el dinero? De nosotros, de las entrañas de los pueblos eternamente endeudados por el mundo central. Su fundamento energético, ese es otro tema que si ustedes lo miran, porque ya hemos visto el fundamento dado por el capital dinero. Bueno, ¿cuál es el fundamento energético de la revolución industrial? Los descubrimientos de dos grandes yacimientos de minerales que proveen una energía distinta a la leña. Toda la medievalidad y todo el mercantilismo, la leña fue el combustible por excelencia. Bueno, ¿qué se incorpora ahora en la primera revolución industrial? Dos fuentes energéticas fundamentales. El carbón mineral, o llamado hulla, comienza a explotarse en las minas precisamente en la Europa industrial inglesa, en la Britania, en la isla de la Gran Bretaña, en el norte, precisamente en Escocia. Por eso los van a someter a sangre y fuego a los escoceses, porque no pueden oponerse al desarrollo industrial. El capitalismo industrial está por encima de las particularidades nacionales. Y la guerra de sometimiento a los escoceses tenía que ver con la apropiación de los yacimientos de hulla existentes en el norte de la isla de la Gran Bretaña. Fuente energética fundamental que producía el carbón mineral un efecto calórico, el doble o el triple que producía la leña. Y además existía en abundancia en esa isla despojada de bosques. El único bosque que se conoce en Inglaterra, en el sur, ¿no es cierto?, en la Gran Bretaña, es el bosque de Sherwood, donde se escondía Robin Hood. Pero era un paisaje despojado de leña. La leña los ingleses la tenían que importar. Entonces, una cuestión estratégica para ello como fundamento energético fue el descubrimiento del carbón mineral. Y ahí se van a ver en la historia de la humanidad los miles y miles de niños, las miles y miles de mujeres, los miles y miles de jóvenes, de adultos y de ancianos que desfilaron por las minas de carbón, trabajando en condiciones de total explotación. 12 horas, de lunes a lunes. Las camas no se enfriaban, como decía Engels. Y ahí hay una foto incluso muy conocida de niños de 9 años, todos obreros del carbón de origen escocés. Entonces tenemos una primera cuestión en la revolución industrial. El capital dinero, de dónde proviene, cómo se acumula y por qué en Europa aparecen sociedades mucho más atrasadas, monárquicas, conservadoras, latifundistas, que es la desgracia que nosotros hemos heredado de los españoles. El día que nosotros resolvamos el problema del latifundio en la Argentina, vamos a ser otro país, pero es la lacra que nos ha dejado la colonización española. Que haya pocos que tienen mucha tierra, nadie sabe de dónde, y no, por ejemplo, aunque no me gustan las comparaciones, que se haya producido el fenómeno que se produjo en Estados Unidos, que fue, a partir de la colonización anglosajones y protestante,
y hecha por familias, no por aventureros, lo que se produjo fue el crecimiento de una gran clase media urbana llamado el farmer, el pequeño granjero, el que no disponía de grandes latifundios, el pequeño burgués agrario, que tiene 200, 300 hectáreas y la trabaja y no tiene mentalidad ni parasitaria, ni mentalidad no reproductiva de su capital, como son las oligarquías latinoamericanas, latifundistas, conservadoras y por lo tanto haraganas y por lo tanto parásitas. Entonces, mientras nosotros no tengamos en los genes de nuestro pensamiento histórico la construcción de otra sociedad con otro sistema de tenencia y distribución de la tierra, los argentinos vamos a vivir siempre con serios problemas. Por ejemplo, en un país donde se producen 400 toneladas, 400.000 toneladas de alimentos anuales de alimentos, paguemos el kilo de carne 1.000 pesos. O si no, comamos basura. Porque lo exportable no lo comemos. Pero estamos tapados de alimentos. Entonces, esa revolución industrial, en primer lugar, va a ser, en segundo lugar, primero fue una revolución dada por la acumulación del capital dinero. Segundo, fue una revolución dada por la transformación energética a la que hacía referencia. El nacimiento del carbón mineral, la utilización como combustible del carbón mineral y del vapor. El gran descubrimiento de Robert Louis Stevenson. Esto de que comprimiendo vapor vos generás un golpe de acción, una respuesta, si está en una caldera, que es capaz de mover a través de pistones, por ejemplo, las ruedas del ferrocarril. Y el principal transporte generado por la revolución industrial del siglo XVIII, que fue precisamente el ferrocarril, por lo tanto también es una revolución vinculada al transporte, tanto de las materias primas que iban de los grandes puertos a las fábricas, como los productos industriales que iban de las fábricas a los puertos, en los países tanto centrales como periféricos. Ustedes no se olviden que acá en la Argentina, todo lo que significó el tendido ferroviario gestado con la segunda revolución industrial a partir de 1856, cuando Mitre trajo el primer ferrocarril que se llamó La Porteña, la primera maquinita que se llamó La Porteña, el tendido ferroviario de la Argentina era un tendido, es un tendido, en embudo, donde todos los trenes van a Buenos Aires. ¿Y qué conectan el tendido ferroviario? Las llamadas economías regionales con el puerto único, o con los dos grandes puertos argentinos. Con el puerto de Rosario, la Chicago argentina, ¿no es cierto?, el puerto tributario de la llamada Pampa Gringa y el puerto tributario de la Pampa Húmeda en Buenos Aires. Bueno, todos los trenes se tendieron en un embudo de hierro que iba del noroeste, del noreste, de la región patagónica, de la región austral, de la gobernación de los Andes a Buenos Aires. Nadie hoy puede tomar un tren desde Tucumán e ir a Catamarca. No existe. Yo no puedo tomar un tren hoy, porque no solo no existen los trenes, sino porque el tendido ferroviario me lo impedía, de tomar un tren, por ejemplo, en Tucumán e irme a Misiones. Siempre que tomaba un tren, el tren venía de La Quiaca, pasaba por Tucumán, seguía por Santiago, pasaba por zonas increíbles de Santiago, que vos decís, ¿por qué mierda el tren pasa por Tinilí? ¿Por qué el tren no se...? Porque por ahí se cargaban los durmientes de la explotación forestal. ¿Por qué el tren pasa por La Ceja? Decía Bono. La Ceja la conoce el dueño de la estación, el empleado y creo que la abuela a La Ceja. Entonces decía, ¿por qué el tren pasa? Porque La Ceja era la región oriental productora de grano, de sorgo, de maíz, de trigo. Y los trenes cargaban eso. Todas las materias primas iban de la periferia al centro a través de la red ferroviaria que en los años 80 se tiende en la Argentina. Entonces el ferrocarril, volviendo a la revolución industrial, va a ser la otra gran revolución generada, que es la revolución del transporte, no de pasajeros,
de las materias primas. Obviamente después se va a descubrir la importancia que tiene también como transporte de pasajeros el ferrocarril, sobre todo en grandes áreas pobladas urbanas, en grandes megalópolis, en grandes ciudades, como por ejemplo en Buenos Aires, como por ejemplo en San Pablo, como por ejemplo en México, como por ejemplo en Nueva York. Imagínense ustedes, Buenos Aires sin trenes urbanos, un día que no anden los trenes. Entonces fíjense, todas las cosas, pero a su vez cómo las cosas se reproducen en el mundo central y en el mundo periférico. Mientras en Londres, ¿no es cierto?, el gran lugar donde se inventaron los trenes son parte del transporte exquisito con dos de pasajeros y parte de un transporte eficiente con dos de carga. Acá nosotros vivimos, ¿no?, hasta que privatizaron los trenes y levantaron todas las vías en los años 90 en el interior, vivíamos, ¿no es cierto?, con unos trenes que eran una desgracia. Como transporte, cuando es un transporte seguro, ecológico, es un transporte barato, pero no, reventamos los trenes y seguimos, ¿no es cierto?, dándole a la industria automovilística, que es contaminante, que es cara, etc. ¿Se dan cuenta, chicos, cómo la educación no solo es la historia, sino saber, como dice Freire, en qué mundo vivimos? Para eso estudiamos, entre otras cosas, esta materia. Para que sepamos, por ejemplo, por qué los argentinos no tenemos trenes cuando es el transporte del futuro. Por su seguridad, por su ecología, por su eficiencia, por la cantidad de pasajeros que podés transportar en un solo viaje. Yo he sido productor en los años de la dictadura, fui un joven productor, no de soja por obligación, no porque quería. Y me acuerdo que cuando iba a Estación Arao a despachar los trenes con la producción de soja, un tren cargaba en 2 vagones 40 toneladas de soja. Un camión cargaba con acoplado y con chasis apenas entre 12 y 14 toneladas de soja. El transporte en camión salía 4 veces más caro que el transporte de soja en ferrocarril hacia los puertos de Rosario y de Buenos Aires. Para que ustedes tengan una idea. Bueno, hoy los trenes no existen. Se sigue imponiendo el transporte en, ¿no es cierto?, camiones, el transporte, ¿no es cierto?, en vías automovilísticas o en vías, ¿no es cierto?, por rutas de la producción, ¿no?, por ejemplo, de granos en la Argentina. ¿Quién se lleva la parte más grande de la torta? Bueno, es una pregunta para que la piensen. ¿Y por qué no tenemos trenes? El otro tema que es fundamental, el ferrocarril dice, y la urbanización, la concentración de manera incluso coactiva y el crecimiento de grandes ciudades asociadas al desplazamiento por este medio de transporte, no solo de la materia prima y de los productos manufacturados, sino también de los seres humanos, estuvo asociado a la acumulación coactiva de población alrededor de los grandes centros fabriles. Por eso el fenómeno de la urbanización también está asociado, tanto en Europa como en el mundo periférico, a la concentración de la producción, al desarrollo productivo. Y también fue una revolución agraria, alimentaria y demográfica, porque, en primer lugar, para que esta revolución se produzca, nuevamente la América, ¿no?, la martirizada África, ¿no es cierto?, y la desconocida Asia aportaron sus cuernos de abundancia, su riqueza alimenticia. Nosotros le aportamos el maíz, la papa, el tomate, todo tipo de frutas exóticas, el café, el cacao, el tabaco, para que los europeos dejen de comer mierda y de morirse de escorbuto. Y esa
variedad alimenticia, porque el campesino europeo, el ciervo de la gleba, solo comía el afrecho que se derramaba y que sobraba de las cosechas de grano, carne no comía nunca, fruta desconocía y vivía solo hasta los 20, 25, 30, 40 años. Encontró un hombre viejo, era una anomalía, o una mujer con dientes, a los 30 años era una anomalía porque perdía todos los dientes. Y porque morían de escorbuto, que era por falta de vitamina C, porque no comían cítricos, que era una especie de sida del siglo XVI y XVII. Se te ponían las encías negras, se te empezaba a producir una serie de hemorragias y terminabas muriendo. Y si a esto le agregabas la peste negra que trajeron los ratones de China, pues imagínense lo que era una Europa desdentada, perdiendo la mitad de la población en el siglo XIV y fines del siglo XIV y principios del siglo XV. Pero la revolución industrial, en ese proceso de extracción, también fue una revolución alimentaria. Prodigó, provisionó, fue proveedora de una masa de alimentación que aumentó la expectativa de vida de la población y por lo tanto fue entonces una revolución demográfica. ¿Y por qué les digo esto? Porque solamente un obrero bien alimentado podía resistir 12 horas de trabajo en la máquina sin morir, porque tampoco era negocio que se mueran todos los días trabajadores en la fábrica, porque así no podías crear las especializaciones. Entonces una cosa estuvo asociada a la otra, por eso es un complejo la revolución industrial. Y obviamente, bueno, ya después todo lo conocido, ¿no es cierto? La división internacional del trabajo, países productores, países consumidores, países proveedores, países, ¿no es cierto?, que son los países que elaboran, ¿no? Pero y sobre todo, y con esto termino, esta característica de la primera revolución industrial significó la irrupción de un nuevo sujeto histórico en las sociedades europeas nordestinas. ¿Cuál fue? Ese nuevo sujeto histórico fue el proletariado industrial. Ese tipo hacinado, con cuya única riqueza, que era su mujer y sus hijos, iba a trabajar a la fábrica y se empleaban él, ella y los niños. Porque si algo produjo el capitalismo fue la incorporación forzada no solo de los hombres, sino de las mujeres y de los niños, a sistemas de explotación y trabajo tremendo, terrible, 12 horas por día. A veces, solamente el domingo a la tarde se descansaba. Trabajar de noche. Las fábricas no volvieron a detenerse desde que se produjo la revolución industrial por ninguna razón, por eso se llama revolución industrial. No hubo ninguna razón ni física, ni natural, ni biológica, ni antropológica, ni cultural, ni productiva que detenga la producción industrial. A partir de ese momento, el capitalismo industrial va a funcionar las 24 horas, todos los días del año. Y eso es producto de todo lo que dije, porque fue una revolución alimentaria, fue una revolución demográfica, fue una revolución energética, fue una revolución en los transportes. Y por supuesto, la clase esencial que va a dirigir ese proceso va a ser la burguesía, y ahí se va a formar la primera contradicción donde ambos se necesitan pero se odian. Ambos son los dos extremos de un binomio donde el uno no existe sin el otro. La burguesía va a fundar su riqueza en el proletariado y el proletariado va a fundar su existencia miserable en la existencia de la burguesía, de las fábricas y del trabajo. Va a dejar de ser siervo de la gleba y se va a transformar en obrero industrial de naturaleza urbana. En algunos casos va a desarrollar conciencia de clase, va a organizar sindicatos, va a luchar. Se van a volver anarquistas, socialistas, comunistas, y en otros casos
van a ser simplemente personas muy domesticadas, muy alienadas y sin tener ninguna conciencia de lo que producen. Y ese elemento que se llama teoría de la plusvalía tiene que ver con qué produce ese sujeto histórico. Y ese sujeto histórico produce algo que encierra una riqueza fundamental en la producción industrial capitalista que se llama manufactura, una camisa, por ejemplo. Pero esa camisa no vale, y ahí está lo que se llama la teoría del valor o la teoría de la plusvalía, no vale, ¿no?, lo que cuesta en el mercado, que eso es precio. Y ahí en la teoría de la plusvalía hay dos conceptos fundamentales. Está el concepto de valor y el concepto de precio. Una cosa es la cotización de esa manufactura en el mercado y otra cosa es el valor real, material y simbólico que esa manufactura tiene, donde ya no solo está la fuerza, la mano de obra, ¿no es cierto?, el esfuerzo del trabajador, sino todo lo que simboliza esa producción, ya no solo para el trabajador, sino para el burgués. El burgués se apropia ya no solo del precio, sino del valor de la mercancía, teniendo claramente su significado, mientras que el trabajador, totalmente alienado, desconoce el enorme valor que tiene, más allá del precio, esa camisa que produce. Entonces, ahí aparece otra cuestión que es fundamental. La burguesía sabe que no solo se enriquece materialmente, sino que además se enriquece manejando la subjetividad, la conciencia, la docilidad y la capacidad de producir de miles y miles y miles de personas, hombres, mujeres y niños, despojándolo de toda riqueza material y empobreciéndolo espiritualmente. Esto Freire llama alienación. Una persona que desconoce el valor de lo que produce. Vuelvo a repetir, ese valor no solo es el valor en dinero, es el valor simbólico que tiene una prenda para la cultura, para las costumbres, para los usos, para cambiar las formas de existencia. Se llama la dimensión cualitativa del proceso productivo, que no es lo cuantitativo en tanto a valor nominal, a valor relacionado a precio, a valor relacionado en costo, sino al valor relacionado en todo lo que es la dimensión ideológica de la producción. Para eso, el obrero tiene que estar totalmente alienado. Tiene que desconocer totalmente lo que él produce y el valor de lo que produce. Esto se puede ver muy bien, chicos, les recomiendo ya, en una película, ¿no?, de Carlitos Chaplin, de Charles Chaplin, una de las mejores películas, multipremiada. Un genio como Charles Chaplin la va a expresar satíricamente, que era la única manera de producirla en una sociedad como Estados Unidos en el marco del Fordismo, ¿no es cierto?, en el marco de todo lo que es la producción industrial del siglo XX, que se llama Tiempos Modernos. Les sugiero que la vean para entretenerse, de paso se ríen un poco y de paso lloran un poco más y se entristecen cuando van a ver o cuando vean cómo vivían los trabajadores, ¿no es cierto?, del capitalismo industrial norteamericano, atravesado por el Fordismo y el Taylorismo y el desarrollo de la industria automovilística de los primeros años del siglo XX. Bien. Entonces, ya no hace falta que nosotros hablemos de la Revolución Norteamericana, de la Revolución Francesa. Nosotros hemos sentado los fundamentos teóricos para que ustedes, cuando vayan a leer acerca de las revoluciones burguesas, tengan estos presupuestos previos para darse cuenta por qué una revolución fue productiva, esta que acabo de describir someramente, la revolución industrial, por qué la otra fue política y social, como la francesa, y por qué la otra fue fundamentalmente constitucional y conformativa de los llamados poderes de la República, como fue la Revolución Norteamericana. Estoy dando un orden que es incorrecto porque en el tiempo, en la diacronía, la primera es la Revolución Industrial Inglesa, 1750-1830. No hay un día en que las fuerzas productivas se despertaron, como muy bien lo dice T. H. Ashton, uno de los teóricos
más importantes de la primera revolución industrial, sino un proceso que dura 70 años, entre 1850 y 1750 y 1830. Sí, la segunda revolución constitucionalista norteamericana, que es la revolución de 1776 en Filadelfia, cuando los Estados Unidos produce su independencia de Inglaterra. Y esta revolución tiene dos particularidades muy interesantes. Primero, se produce en el mundo periférico, se produce en una colonia y se produce en el auge del crecimiento colonial, del crecimiento imperial inglés. Las 13 colonias norteamericanas del este, entonces se enfrentan primero en la guerra por la posesión del Canadá, que desangra tanto a Inglaterra como Francia y de donde Inglaterra sale victoriosa. Pero los derrotados franceses se van a aliar, le van a proveer, ¿no es cierto?, fuerza militar, dinero, a los colonos que habitan, ¿no es cierto?, las colonias norteamericanas del este, lideradas por George Washington, y van a iniciar un proceso de lucha independentista. El Marqués de Lafayette, que tiene muchísimos monumentos en Estados Unidos y que muchos no lo conocen, fue el estratega político de esa alianza entre los derrotados franceses por el control del Canadá, en su lucha de los 7 años, en la guerra de los 7 años con los ingleses, pero que apoyaron a los campesinos norteamericanos, ¿no es cierto?, a los representantes del Stamp Up, que eran, ¿no es cierto?, todos los patriotas, los representantes de la Liga Patriótica Norteamericana, y que, apoyados por los franceses, van a derrotarlos a los ingleses en una guerra de 6 años, en 1770 y 1776, y luego de la derrota van a firmar en Filadelfia el 4 de julio la independencia de los Estados Unidos. Esta revolución, ¿qué cosa va a poner en acto? Primero, lo que ya dije, va a formar una clase media urbana y rural, no latifundista, que va a ser el motor del desarrollo industrial norteamericano. Es una revolución, ¿no es cierto?, de granjeros, de campesinos, de comerciantes, donde también están incorporados los negros. No se olviden ustedes que en esa revolución coactivamente van a ser obligados a luchar los negros. Pero faltan todavía 100 años para que los negros puedan ser considerados ciudadanos. Luchan en condición de esclavos. Pero claro, una cosa era el norte, donde el trato con de los negros en estas colonias del norte no era el mismo que el trato que recibían los negros en las colonias del sur, donde la situación de esclavitud, ¿no es cierto?, la situación de explotación era tremenda. Así que todo ese sector norteamericano va a ser muy importante desde las ligas patrióticas para enfrentarse al imperialismo inglés, para derrotarlo y para ser el primer país independiente en la historia, ¿no es cierto?, política de América Latina o de toda América, por así decirlo. La Revolución Norteamericana va a ser un faro de los grandes patriotas españoles. Alberdi se va a deslumbrar con la Revolución Norteamericana, Bolívar, ¿no?, el mismo San Martín, que era más cauto y que sabía muy bien la perfidia de los yanquis, no va a ser tan benévolo, no se va a deslumbrar tanto con la Revolución Norteamericana, y el mismo San Martín va a decir, mejor hagamos la nuestra, antes de estar tan deslumbrado. Pero Simón Rodríguez, ¿no es cierto?, todos los grandes próceres, nuestros próceres, ¿no?, de principios del siglo XIX, estaban fuertemente identificados con esa revolución que aparecía como una revolución independentista que se sacaba los lazos de una Inglaterra que en ese tiempo estaba en el cenit de su desarrollo industrial y su desarrollo colonial. Así que, por lo tanto, es una revolución heterodoxa, no se da y no se produce en el escenario que es la Europa del Norte, donde se están produciendo las grandes revoluciones burguesas, sino es una revolución periférica. Y como revolución periférica tiene un significado muy particular, porque sobre todo pone en acto el funcionamiento de una república.
Por eso se llama, y Alberdi lo dice, y Alberdi copia el texto de la primera constitución norteamericana sancionada en 1776 en Filadelfia. Él lo copia el texto y lo reproduce en 1853 en San Nicolás de los Arroyos, y es la primera constitución que tenemos nosotros, que es la constitución federalista de Alberdi, ¿no es cierto?, que después de la derrota de Rosas la hace jurar en San Nicolás de los Arroyos. ¿Y qué plantea esa revolución? ¿Por qué se llama constitucionalista? Porque plantea el funcionamiento de los tres poderes republicanos: del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Y el poder legislativo con un sistema bicameral. Son los famosos poderes públicos de las repúblicas burguesas y liberales, pero que en Estados Unidos se aplican y se aplican prolijamente. Y todos quedaron deslumbrados, ¿no es cierto?, con la democracia norteamericana, nada más que esa democracia norteamericana se asentaba en miles de indios asesinados, miles de negros, ¿no es cierto?, martirizados, y miles de espaldas mojadas, marginados y excluidos. Y sigue siendo el sistema electoral norteamericano un sistema basado en la distribución por electores de voto en función de la cantidad de esclavos que tenían los colonizadores del sur, no nos engañen. Así que bueno, entonces, tenemos una segunda revolución industrial muy heterodoxa, se da en el mundo periférico y va a servir de influjo, va a servir de influencia de toda esa América Latina mestiza, morena, ¿no es cierto?, esa América Latina del sur, que mira con ojos deslumbrados lo que han hecho en el norte los colonos norteamericanos, los campesinos, los burgueses, sobre todo los burgueses de las grandes ciudades costeras, que exigen el libre comercio, el no pagarles impuesto a la corona, en tener, ¿no es cierto?, la propiedad del intercambio comercial hacia adentro del continente como hacia afuera de los mares, sin la tutoría inglesa, porque los ingleses se apropiaban de toda la producción comercial, de toda la producción, ¿no es cierto?, primaria, porque no había todavía desarrollo industrial, de las colonias norteamericanas. Y por último, para entrar ya definitivamente en nuestro tema y entrar en la pedagogía social de la Ilustración, la Revolución Francesa va a tener cosas ya sociales, políticas y culturales mucho más emblemáticas que estas dos revoluciones, ¿no? Primero va a estar formada por un fuerte componente popular, los sans-culottes, los desarrapados de París y las mujeres. Va a ser una revolución esencialmente de clase, donde los desarrapados de París, ¿no es cierto?, los antiguos servos de la gleba que viven en el campo, ¿no?, y las mujeres se van a juntar en dos partidos importantísimos: el partido de la montaña, ¿no?, y el partido de los panzones, los de los guatones, ¿no es cierto?, el partido donde hay un señor muy importante que va a ser además representante de la educación, que lo forma parte, que es, ¿no es cierto?, nuestro teórico de la educación, que es, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Jacques, siempre me olvido de todo el nombre, por eso le decimos Condorcet, nomás tiene como 7 nombres. ¿Cómo era? Jacques María Baptiste y no sé cuántos más, conde de Condorcet, marqués de Condorcet, entonces decimos Condorcet. Entonces, el partido de la montaña, que es el partido de los jacobinos, que es el partido de los revolucionarios, va a tener un fuerte enfrentamiento en la Revolución Francesa con estos sectores más conservadores, ¿no es cierto?, que forman parte de un partido que se conoce como el Partido de los Bajos. ¿Por qué le dicen el Partido de la Montaña? Porque eran los que ocupaban las tribunas altas, y eran los más contestones, por eso también se llaman los de la izquierda, estaban a la gauche, no a la droite, sino a la gauche del Parlamento, eran los que se sentaban a la izquierda. De ahí viene la famosa idea de que los de izquierda son todos, ¿no es cierto?, contestatarios, revolucionarios, despelotadores, mientras que los de la derecha son más conservadores. Ese es un título francés,
Por eso acá en la Argentina la izquierda y la derecha son abstracciones que no funcionan. Yo me río cuando alguien me dice, ah, no, yo soy de izquierda porque soy progresista y me río 3 horas, ¿no? Porque no tiene idea de qué hago. Pero bueno, pobrecito. Son ignoritos, como me decía un amigo, ni siquiera son ignorantes, no llegan a la condición de ignorante. Sin embargo, el Partido de la Montaña va a proveer, junto con las mujeres, el contenido de la Revolución Francesa. Los girondinos, que es ese partido que yo decía de la derecha más conservadora al que va a pertenecer Condorcet, buscan una cosa más tibia, buscan, ¿no es cierto?, conciliar, son los que proveen y promueven la primera constitución de 1791, que es una constitución que establecía una monarquía constitucional, y en esa cancha de pelota donde se jura por primera vez, ¿no es cierto?, esta constitución que respeta una monarquía constitucional, no se olviden, Condorcet va a mencionar por primera vez en esa constitución el concepto de instrucción pública para ciudadanos libres e iguales. Y también va a aparecer ese concepto a partir de estar señalado en esa primera constitución republicana, pero de una monarquía constitucional, también va a estar ese texto, ese término, ese concepto, instrucción pública, con un predicado que no se puede obviar, para ciudadanos libres e iguales. Esta doble connotación del ciudadano es fundamental. Esa instrucción pública no es solamente para el ciudadano en abstracto, tiene que ser libre y tiene que tener la condición de igualdad, si no, no puede educarse. Bueno, se va a hacer extensible a la mujer, porque la mujer lucha a la par del hombre. Los desarrapados de París, las pescadoras de París, las que venden pescado, ¿no?, en los grandes mercados, van a ser grandes revolucionarios. Olympe de Gouges, o de Gouges, como ustedes quieran, va a ser la primera revolucionaria francesa. Va a exigir una declaración universal de los derechos, no del hombre y del ciudadano, sino de la mujer y de las ciudadanas. Y por eso le van a cortar la cabeza, porque va a exigir igualdad, paridad genérica, porque así como pusieron la espalda en las luchas, quieren que las espaldas y los derechos aparezcan en la letra, no solo del varón, sino de la mujer. En ese sentido, socialmente, la Revolución Francesa es una revolución muy apasionante para ser estudiada, porque es una revolución política, en primer lugar, porque es una revolución social, pero por sobre todas las cosas es una revolución que nos lleva a nosotros a la construcción de un nuevo paradigma educativo, el paradigma de la instrucción pública para ciudadanos libres e iguales. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Maximiliano Robespierre, representante del ala jacobina y de los sectores más revolucionarios? Es decir, no, monarquía constitucional no. Y en 1793 le van a cortar la cabeza a los reyes y van a sancionar la primera constitución de una república soberana sin la existencia de la monarquía. Y para eso se va a crear el Comité de Salvación Pública, para eso se van a cortar más de 17.000 cabezas, para eso, ¿no es cierto?, el Comité de Salvación Pública va a aventar todo proceso, no solamente de amenaza interna, sino de la amenaza externa. Va a aparecer ya una figura como la de Napoleón Bonaparte, y Francia no solo se va a enfrentar a sus enemigos internos, esto es la nobleza, el clero y la aristocracia, ¿no?, la aristocracia real, la nobleza de sangre, el clero, sino a todos sus enemigos históricos, la Inglaterra monárquica, el imperio zarista, el imperio austrohúngaro, y Napoleón los va a derrotar a todos. Y de su victoria en la diplomacia y la guerra exterior va a depender
la Revolución Francesa por sí misma. Y en ese marco, ¿qué se descubre? Que es fundamental un pueblo alfabetizado, un pueblo conocedor de sus derechos, un pueblo que a partir de la alfabetización y el conocimiento de sus derechos hable de sus libertades, hable de igualdad, hable de incorporación a partir de un sistema indirecto de representación en los poderes del Estado. Se va a hablar en este momento y a partir del pensamiento de Rousseau y a partir de su obra El contrato social, de un sistema de representación indirecto que se conoce como democracia parlamentaria. El pueblo delibera mas no gobierna, lo hace a través de sus representantes. También se la conoce como sistema de democracia indirecta, porque no es la democracia participativa ni interpelativa o pura de los griegos, o las antiguas democracias, no llamadas democracias inorgánicas, que se manifestaban sin presencia de constituciones, de repúblicas ni de poderes públicos, donde el pueblo dialogaba en asamblea, ¿no?, con sus representantes. Los chicos del Partido Obrero se hubieran vuelto locos si estaban ahí. Pero bueno, entonces, si no acatamos en presencia del nacimiento de un Estado moderno, tripartito con tres poderes, pero además de un Estado-nación, un Estado donde además cohabitan, participan y se integra, se fundamenta socialmente en la diversidad étnica, en la diversidad lingüística, incluso en la diversidad racial. No hay que olvidarse que la diversidad racial o étnica no solamente es una cuestión que tiene que ver con la cruza de las diferentes razas, sino con el intercambio cultural, el intercambio lingüístico, el intercambio de costumbres, el intercambio de hábitos alimenticios. Todos creen que solamente lo que se llama etnicidad o lo que se llama mestizaje es una cuestión de razas. Eso es muy atrasado. Ya la antropología ni siquiera usa el concepto de raza, porque es un concepto antiguo, pero además es un concepto decadente y demodé, ¿no? Esto nos ha llevado a los prejuicios de, por ejemplo, creer durante mucho tiempo, a partir precisamente de Herbert Spencer y de todo el positivismo de origen inglés, de que la raza blanca y la raza europea era superior a las otras razas. Entonces, ahora, por suerte, ya no hablamos en la escuela del Día de la Raza. Hemos superado ese concepto. Hablamos de etnicidad, hablamos de cosmovisión, hablamos de cultura, donde de por sí la connotación del mestizaje nos atraviesa en tanto abrevamos en distintas napas, en distintas fuentes de nuestra identidad. Y por eso América Latina es el único continente mestizo que existe en el mundo. Porque está el continente negro y el continente amarillo, y si bien hay procesos de mestización, no existen los cuatro procesos de mestización que se dieron en América Latina y en particular en la Argentina, desde la llegada del conquistador español en 1492 hasta 1880. 4 procesos de mestización étnico, lingüística, gastronómica, cultural, pedagógica. Por eso somos un continente mestizo. Entonces, volviendo a este tema, la Revolución Francesa fue una revolución política y social, antimonárquica, republicana, constructora no solo de un proceso de desarrollo industrial, sino de un modelo educativo, paradigma educativo que se va a llamar el paradigma educativo napoleónico. ¿Qué quiere decir eso? Un modelo educativo donde la educación es considerada un derecho inalienable, un derecho constitucional, algo sufragado por el Estado, gratuito,
El acceso a la educación no está vedado a ningún pobre. Sabemos nosotros de que por más gratuita que sea la escuela, para la familia siempre tiene un costo. Claro que lo sabemos, claro que lo vivimos, claro que lo padecemos. Más ahora, por ejemplo, en la era de la pandemia, donde si no tenés 100 lucas en la mano, no te compras una computadora, como la gente. Si querés comprarte una computadora como manubrio y 2 ruedas de bicicleta, es problema tuyo, eso te va a costar 20.000 pesos, 30.000 pesos, pero una buena laptop te va a costar entre 80 y 100.000 pesos. Entonces todos sabemos que sí, que la educación es un derecho, que las universidades son públicas, pero sobrevivir en el sistema a veces, por más público que sea, implica todo un costo, implica toda una condición, implica tener ingresos adecuados. Y si no está el Estado para ayudarnos, nos sentimos doblemente desamparados. Y este modelo educativo llamado modelo napoleónico, y se llama así porque Napoleón Bonaparte la inscribe a la educación pública, a la noción de educación pública, al concepto de instrucción pública para ciudadanos libres e iguales, la inscribe en los códigos civiles llamados códigos napoleónicos de 1804 como eso, como un derecho inalienable, gratuito, de acceso irrestricto para todo el pueblo francés. Porque como decía Condorcet, un pueblo culto es un capital político. Un pueblo alfabetizado es un capital político y económico. Y un pueblo culto, alfabetizado y profesionalizado es triplemente un beneficio porque aporta mano de obra calificada al desarrollo productivo. Entonces, ese modelo educativo llamado modelo napoleónico es el que 100 años más tarde, ¿no? 80 años más tarde, el roquismo tomó, lo copió y lo aplicó en la Argentina. A Roca, nos guste o no nos guste, más allá de todos los prejuicios que hay de Roca, todas las ignorancias que hay de Roca, que lo único que hablan es que fue un asesino de indios, ¿cierto? Le debemos que en la América Latina tomamos el mejor paradigma educativo de esos tiempos, porque teníamos una opción de hierro, o reproducíamos el paradigma anglosajón de la educación como es la actual educación en los Estados Unidos o en Inglaterra, donde la educación se paga, donde la educación no es gratuita, donde ir a las universidades solamente van los ricos y a los colegios de élite solamente van las clases esenciales. Y las clases populares tienen una educación de mierda, totalmente depreciada, de segunda y tercera clase, o simplemente no la tienen. No es un derecho del Estado, es una mercancía que se compra, que se cotiza en la bolsa como se cotizan las universidades en la bolsa de valores de Nueva York, las grandes universidades norteamericanas. Y para eso nosotros estudiamos, para conocer sobre qué paradigma educativo estamos sentados como sociedad. Y el paradigma educativo llamado el modelo napoleónico de la educación, después de legalizarse en los códigos napoleónicos, que es el Código Civil francés, sancionado en 1804, donde dice, la educación del pueblo francés será gratuita, abierta y restricta, es el modelo que nosotros nos tomamos. Y por eso están atacados, porque la educación, si se subordina al mercado, puede generar enormes dividendos, porque hay muchos intereses que quisieran cobrar, por ejemplo, el ingreso en las universidades, porque hay muchos intereses detrás de las bambalinas y detrás, ¿no es cierto?, del sistema Garfio que nos impone la vida del neoliberalismo, que están desesperados para que se privaticen desde distintos lugares o se destruya de distintos lugares este paradigma educativo que nosotros tenemos. Entonces nosotros estudiamos estas cosas
porque estas cosas nos sirven para entender el mundo que vivimos. No estamos haciendo un homenaje a Freire, no estamos solamente estudiando para aprobar, estamos estudiando para comprender. ¿Y por qué nosotros tomamos el modelo de Jules Ferry de las leyes educativas básicas, como la Ley 1420 de Educación Común, donde separamos la Iglesia del Estado, donde consideramos que los saberes a enseñarse tienen que ser saberes científicos, disciplinas científicas, donde no pueden formar parte del currículum escolar los credos, los dogmatismos, las supersticiones, los llamados no saberes científicos. Y esa es otra característica fundamental del modelo napoleónico de la educación, del paradigma napoleónico de la educación. La radical separación de la Iglesia y del Estado. La Iglesia ya no tiene que ocuparse de educar. Es el Estado gobernado por la sociedad civil, el agente educador por excelencia. Bueno, tanto desde los discursos confesionales y del integrismo, como desde los duros discursos neoliberales, esta gran adquisición que hizo el pueblo argentino, adhiriendo a fines del siglo XIX a un paradigma educativo que a la Argentina la hizo distinta, que creó una clase media desagradecida, que produjo un proceso que se llama movilización social ascendente, que permitió que muchos hijos de obreros, como yo, con todo orgullo, porque mi papá llegó a 6º grado y era obrero petrolero de YPF, y yo llegué a la universidad, y lo digo con todo orgullo, y no es porque nadie le regaló nada, sino porque tuvimos la oportunidad de transitar la senda de un sistema educativo nacional, centralizado, público, gratuito y estatal. La esencia del modelo napoleónico de la educación, ¿no es cierto?, implantada por el roquismo en 1880. Entonces, para eso estudiamos. Y esa herencia cultural de la Revolución Francesa, más allá de todo, es lo que de alguna manera atraviesa la educación argentina. Y por eso estudiamos esta otra gran revolución burguesa que, como les decía, no fue ni esencialmente constitucionalista como la norteamericana, ni esencialmente productiva como la revolución industrial, pero fue política, antimonárquica, cultural y profundamente educativa. Condorcet entendía que la mayor riqueza de un pueblo no era ni el oro ni la plata, ni los minerales, ni los bienes, ¿no es cierto?, que uno podía extraer del mundo colonial. Su riqueza era la población, y sobre todo una población alfabetizada. Y chicos, han pasado 200 años y sigue siendo así. Nuestra mayor riqueza no es tener más plata o más oro. Nuestra riqueza es tener un pueblo culturalmente calificado. Eso es lo que permite arrancar hacia cualquier objetivo. Y por eso, y en mi caso, por sentirme hijo de la educación pública, ¿no es cierto?, considero que es lo mejor que tenemos, más allá de todo lo que se diga, más allá de todas las cosas que haya que hacer. Y muchos de ustedes se sientan a escuchar en esta clase, donde no se les cobra, porque tenemos un gran tesoro que es la educación pública en la Argentina. Nos quejamos, siempre denigramos, somos campeones de la autodenigración porque no valoramos lo que tenemos. Porque no valoramos el proceso de esto que llamé movilidad social ascendente. Porque en el país como la Argentina, ningún chico que nace obrero puede morir como obrero. Porque a través del sistema puede calificarse y ascender socialmente. Eso en otros países no lo hay. Vayan a Brasil, vayan a Colombia, vayan a Perú, vayan a Chile, son todos países que visitar. Hay una estratificación social tan dura que el que nace pobre muere pobre o se hace narco.
o como los niños, ¿no es cierto?, de La Rosiña, esa, ¿no es cierto?, favela tan grande de Río de Janeiro que tiene 2 millones de habitantes, que a los 5 años son traficantes, y su promedio de vida es 17 años, porque en ello el imaginario de la escuela no existe, como existe acá. Porque nosotros en la sociedad argentina hemos implantado un imaginario cultural, un sentido común que es el imaginario del sujeto pedagógico, del sujeto escolarizado. Y es el chico que a los 5 años sabe, como saben sus padres, como saben sus abuelos, como saben, que a los 5 años todo padre y toda madre, no importa su condición social, lo primero que busca para su hijo es un jardín de infante. Ya sé que en los cordones de pobreza extrema eso no ocurre, pero al menos en la Argentina existe como política esta cosa. Bueno, esto proviene de una de las últimas revoluciones burguesas, que es la Revolución Industrial, perdón, que es la Revolución Francesa. Y para eso lo hemos visto. Desde ese lugar, y ya cerrando la clase, para darle además un espacio a ustedes para que podamos hablar algo, tenemos que hablar de la pedagogía de la ilustración, porque esto tampoco es una cosa ingenua. ¿No? Los ilustrados, que va a ser el antecedente ideológico y político que va a dar origen a las revoluciones burguesas y en particular a la Revolución Francesa, se van a plantear cómo en este proceso de transformación, de destrucción, de derrocamiento de las monarquías hay que construir un nuevo sistema, no solo político, sino social, un nuevo sistema productivo, nuevas relaciones de producción y trabajo, nuevas formas de condicionamiento y disciplinamiento social. Y esto nosotros lo vamos a ver desde lo pedagógico en todo lo que la sociedad de la ilustración va a implantar como discurso educativo, no como instrucción formal en la escuela, sino como discurso educativo social. Se va a llamar la pedagogía de la ilustración, o la pedagogía, la ideología y el control social provisto o desarrollado por el pensamiento ilustrado. No hay tampoco inocencia acá. Estamos hablando del acceso a un nuevo orden, que no solo es político, social después del derrocamiento de los reyes, después de la Revolución Francesa, sino un nuevo orden productivo. Y para eso, dicen los ilustrados, construyeron un aparato ideológico que era fundamental para imponer el nuevo orden, para transformar la población en fuerza de trabajo, dócil y obediente, fundamental como base social de la era industrial que se iniciaba. Pero no hay que olvidarse que toda la zona de la Francia que da al Canal de la Mancha es la zona donde se llama la Francia normanda, que es la zona donde hay un fuerte desarrollo industrial también a fines del siglo XVIII. ¿Qué buscaba el discurso ilustrado? Dice, un nuevo método para instruir y moralizar al pueblo en general. Una estrategia de reconversión de los pobres para transformarlo en un elemento útil de la sociedad. Acuérdense que yo les hablé de los sans-culottes, algo así como los que tienen la cola al campo, al aire, los desposeídos, los desarrapados de París, los que no tienen ropa, los pobres de solemnidad que fueron un sujeto activo junto con las mujeres de esta transformación revolucionaria. Formaron los ejércitos, ¿no?, de lucha, no solo militar, sino social, los sindicatos, las corporaciones, las sociedades secretas, todas las cofradías, ¿no?, masónicas, todo el trabajo que hicieron con un periodismo militante de esos años. Bueno, había que instruir y moralizar al pueblo en general. Había que reconvertir a los pobres y transformarlo en un elemento útil. Había que construir un discurso pedagógico disciplinante que debía aplicarse de igual modo a todos.
ese discurso, que es el discurso de la pedagogía social de la ilustración, es lo que vamos a analizar la clase que viene, pero yo lo dejo acá, picando en el área, como se dice en el lenguaje futbolero, para que veamos también hacia dónde avanza la Revolución Francesa, el paradigma de la instrucción pública, la alfabetización masiva, la incorporación de la mujer a la educación y la construcción bajo la égida del Estado de un paradigma educativo que va a ser universal. Va a adquirir la connotación de paradigma universal, en tanto no va a diferenciar a los sujetos sociales objeto del proceso educativo. Bien, son las 13:25, dejo, ¿no es cierto?, queda un poquito de tiempo, ya lo sé, pero a veces uno comprime tanto el discurso que a veces no se puede, ¿no?, cerrar antes, pero si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, si Susana, si Liz, si Emanuel quieren aportar algo a lo que hemos dicho, estamos cerrando la clase y estamos, ¿no es cierto?, dejando claro hacia dónde marcha, por ejemplo, todo lo que es el módulo que acabamos de presentar, subir ayer al WhatsApp. Bueno, ahora me callo y dejo la palabra a todos ustedes, porque además me voy a fumar un cigarrillo. Nada. Bueno, no, solo Daniel, hacer la recomendación justo que mencionas que ayer se pudo socializar lo del módulo, este módulo del capítulo, bueno, del estadio 4, que me parece importante que tome en cuenta, ¿no?, de poder ver sobre todo las propuestas de audiovisuales que hay, ¿no? Me parece súper interesante para poder encuadrar, ¿no?, estas 3 revoluciones burguesas, juntamente con la película recomendada de ficción de Oliver Twist, ¿no? Me parece Sí. que sería eso como una gran recomendación, ahora que tienen un fin de semana puente largo y demás, poder, ¿no?, dar cuenta de poder construir, digamos, con mayor profundidad y demás, todo lo que ha sido esta clase, porque realmente tiene un asidero ahí también importante para poder de algún modo avanzar, ¿no? Me parece que en esto es fundamental, se ha tomado muchos temas que me parece que tendrían que ir, sobre todo, avanzando paso a paso como estaba en la propuesta del módulo, ¿no? Sí, esa es la idea. Cosa que cuando vayan a los textos no sean fríos, Sí. ¿no? Porque si no, no pueden llegar a no decirte nada. ¿Y por qué un tipo como Condorcet, que era noble, que era marqués, se vuelve un tipo con una gran sensibilidad social, se inserta en el partido de la montaña, deja sus blasones, deja sus títulos y se transforma en un parlamentario más de la nueva república? Una cosa interesante. No es un solo caso, ¿no? Hay muchos. Bien. A ver si... Hay una consulta de Milce Mayer. Profe, disculpen, para subir el trabajo, ¿dónde lo hacemos? Porque aún no se abrió ese espacio para subirlo. ¿De qué? ¿Cuál trabajo? Eso, exacto. ¿Qué trabajo está comentando? ¿Puede hablar? Perdón, me parece que es el módulo 2 del estadio 3.
es el que tenía que ser entregado ahora, el 9. Sí. Me Bueno, imagino que de ese debe estar ahora, hablando Sí, el sábado. Emilce. Ah, bien. bien, bien. Ahora lo creo entonces, porque no estaba. Bien, sí, sí, sí. Para poder concluir el estadio 3, sí, sí. Exacto. Es para este sábado. Lástima, nosotros sábado en inglés trabajo en mediodía. Señorita Ahí Bella levantó. Juárez dice, quiere hacer uso de la palabra. Diga lo que tiene que decir, señorita Juárez, por favor. Buenos días, profe. Resulta que yo he estado todo este tiempo con COVID. No sé, el primer ensayo lo aprobé, no sé si hicieron más, si hicieron algún trabajo o algo, porque yo no estuve internada. Bueno, lo primero que tiene que celebrar usted es la vida, lo otro después lo demás nos acomodamos. Y sí, ¿Sí? acuérdese que se me murió mi mamá hace poco también, digamos, por el COVID. Y bueno, y ahora me agarró a mí. Así que bueno, pero yo hice el ensayo y lo aprobé. Después no sé si había, y recién ahora me estoy reincorporando porque ya estoy en casa y ya puedo Bueno, usted hablar y todo. lo que usted tiene que hacer es tratar ahora que ha recuperado su salud. Sí, Nosotros vamos a abrir un cuadro de excepción con las personas que han tenido este problema, este grave ajá. problema, y de paso le expreso mi más sentido pésame por el fallecimiento de su madre, ¿no? Gracias, no, si usted ya me lo hizo, gracias. Y igual yo le puedo pasar, digamos, lo del, ¿cómo es? El certificado, todo. No hace falta, señorita. No, nosotros Ajá, esas cosas. Lo suyo en este momento, más allá de su drama familiar, es que trate de no perder el año y frente a estas circunstancias, bueno, vamos a tener una consideración ajá, especial. Usted trate en lo posible de recuperar lo que ajá. ha perdido y bueno, vamos a ver cómo podemos adecuar su situación para que no pierda el cruzado y para que se ponga al día con los trabajos. Sí, bueno, gracias, profesor. Muchas gracias. No me dé las gracias, esto es una cosa de solidaridad, ¿no? Eso también tenemos que aprender nosotros. Vivimos un momento de excepción y esa excepción, a esas excepciones las consideramos. Bueno, gracias. Que estén bien. Listo. ¿Habrá un segundo parcial, dice la señorita Escobar, o solo integrador? No. Vamos a desarrollar, es que no hubo ningún parcial en primer lugar, ¿no? Ese yo creo que hubo un ensayo que, bueno, tuvo las dificultades propias de un proceso integrador. Y la idea que tenemos es que vamos a desarrollar una segunda instancia evaluativa que cierre el año, que va a tener el carácter de una especie de un segundo examen integrador final del segundo cuatrimestre, y con eso, más la sumatoria de los módulos presentados, son las condiciones para promocionar la materia. Ahora, la condición previa es que tengan todos los módulos presentados y aprobados, y con eso vamos a ingresar a la instancia del examen integrador final, y que es una instancia evaluativa que estamos preparando, estamos viendo si va a ser presencial, semipresencial, ¿no? Vamos a ver cómo es, pero la idea es que sí se haga un segundo trabajo cuatrimestral que va a tener las características de un ensayo como el anterior, pero que las conclusiones que produzcan los grupos, vamos a buscar una instancia como para que ustedes puedan leerlas, para que ustedes puedan exponerlas, y a partir de ese momento veamos nosotros las condiciones para la acreditación de la materia. Por eso, el principio de este encuentro, no sé si usted escuchó, estamos hablando de la posibilidad, hay interferencia, no sé quién tiene el micrófono abierto, estamos pensando en una instancia evaluativa que al principio de este encuentro habíamos hablado con la profesora Barro, podría ser después de el segundo, ¿no? El segundo turno de exámenes de fin de año, ¿verdad? Susana Sierra, ¿no es cierto? Tipo 10 de diciembre, una cosa así. Sí, sí. Las fechas sí serían aproximadamente entre el 7, martes 7, bueno, lunes 6, martes 7
el día 8 es asueto, y luego puede ser jueves 9 y viernes 10. Bien, en esa semana debería ser, porque está entre la segunda y la tercera mesa de examen. Y es algo que además hacemos todos los años. Acuérdense que el 10 de diciembre veníamos haciendo el examen integrador final, que en este caso sería un foro, más que todo para que lean, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos el abstract del trabajo. Ya lo vamos a diseñar bien y le vamos a ir compartiendo en este tiempo que queda de cursado del segundo cuatrimestre. No lo tenemos todavía absolutamente definido. ¿No? Pero no hablemos de parcial, porque eso es, sí, desde el punto de vista de evaluación parcial, sí, pero tal como nosotros lo conocemos en la presencialidad no va a ser así. No sé si me sigue. ¿Qué otra cosa? Nada más. Yo ya tengo hambre, ¿no? Ya estamos en el horario del almuerzo. No hay nada más. Bueno, cualquier cosa, Sí, no. si es necesario en algún momento, para que evaluemos, para que hagamos un taller, que analicemos el curso de este cuatrimestre, vamos a apelar nuevamente en algunos casos, si es necesario, a alguna clase de consulta o una clase, ¿no es cierto?, de análisis de cómo van las cosas, que sería el día martes, que no estamos utilizando ese horario, y capaz que en esta semana o en la otra hacemos una experiencia de aula taller, de aula de consulta, que lo haríamos un día, como siempre lo hacemos, el día martes, para que no utilicemos los días miércoles, que es el día de las clases, para hacer ese trabajo con todos ustedes. Bien, nada más entonces. Parece que no, Daniel. Bueno, si es así, que tengan buenos días, chicas y chicos. Ha sido un Daniel, placer. Sí, perdón, ya sí. es para cortar la grabación. Necesitaríamos hacer una consulta para dar respuesta a un alumno, una alumna, mejor dicho. Por mail es una solicitud que